forma de hablar, porque hablaba poco, ni siquiera su forma de moverse, porque siempre parecía estar al margen, casi invisible en los rincones de las perreras. Lo que llamó la atención, para cualquiera que realmente prestara atención, fue el tiempo que pasó allí, parada, simplemente mirando, mientras otros llegaban, limpiaban, cambiaban el agua, tomaban fotos y se iban. Camila se quedó, sentado cerca de la valla, observando la mirada de cada perro, la forma en que reaccionaban al tacto, al acercamiento, al silencio. Ella no hizo ningún ruido, pero vio todo. Al principio, nadie le prestó mucha atención. La coordinadora, doctora Verónica, sabía quién era por su nombre, debido a su exigencia laboral, pero nunca se había detenido a hablar en profundidad. Ella dirigía las organizaciones no gubernamentales con precisión quirúrgica, sabía cuántos rescates se habían realizado ese mes, cuántas adopciones se habían completado, cuántos kilos de comida quedaban todavía en stock. Era respetada, admirada y, para muchos, incluso, inspiradora, pero él no era el tipo de persona que perdía el tiempo en sentimientos, y mucho menos con impresiones no confirmadas. Por eso, cuando Camila planteó por primera vez la posibilidad de que algunas casas de acogida, precisamente las que tenían más elogios y un historial más positivo, estuvieran devolviendo animales más agresivos y ansiosos que cuando los recibieron, nadie prestó atención. Sonaba como un drama, como la hipersensibilidad, como algo para aquellos que todavía no entienden cómo funciona el mundo real de la protección animal. Camila no insistió, al menos, no de inmediato. Ella sabía que para ser escuchada allí, no bastaba consentir, tenía que demostrarlo. Así continuó en su rincón, pero con una libreta en el bolsillo y el celular siempre a mano. Comenzó a anotar fechas, reacciones y comportamientos antes y después de sus estancias en ciertos hogares temporales. Fue difícil porque a nadie le gustaba la idea de ser vigilado, especialmente por un voluntario, pero ella tenía cuidado. Él no señaló con el dedo. Acabo de mirar. Noté cosas que pasaban desapercibidas. El modo en que algunos perros se estremecían cuando alguien levantaba la mano para acariciarlos, el temblor en sus patas delanteras, la forma en que miraban al suelo incluso cuando oían voces cariñosas. Y lo más importante es que noté un patrón. Siempre las mismas 2 o 3 casas, que devolvían los animales con hermosas justificaciones, pero acompañadas de miradas vacías por parte de los animales. Ellos no ladraron, no movieron la cola, ellos simplemente se alejaron. Fue uno de esos días, después de otro regreso, sin problemas, que Camila decidió que ya no iba a esperar a que la tomaran en serio. El perro, un mestizo negro con manchas en las patas, llamado Chico, había sido adoptado con gran fanfarria. Publicaron una foto en Instagram, etiquetaron a las organizaciones no gubernamentales y elogiaron la iniciativa. 3 semanas después regresó, delgado, tembloroso, con una mirada de pánico que no coincidía con ninguno de los récords anteriores. Camila se encerró en la sala de apoyo, donde se guardaban los registros, y pasó la tarde cruzando los registros. Los nombres cambiaban, los casos también, pero las señales eran siempre las mismas. Ella armó una especie de informe, sencillo, directo, sin florituras. Utilizó fotografías, transcribió extractos de notas e imprimió mensajes intercambiados con otros voluntarios que también habían sentido algo extraño, pero nunca supieron qué hacer. Ese día, cuando salió, sabía que estaba a punto de pelearse con gente poderosa en su interior, pero también sabía que no podía fingir que no lo había visto. A la mañana siguiente, Camila llegó antes de lo habitual. Dejó el sobre con los documentos en la sala de coordinación, sobre el escritorio de la doctora Verónica, sin nota, sin firma, para no llamar la atención. Pasó el resto del día como siempre, limpiando establos, cambiando ropa, intentando calmar a un cachorro que lloraba desde el amanecer. Por la tarde, mientras acariciaba a un pitbull que estaba en tratamiento, recibió una llamada discreta de un empleado del sector administrativo. El coordinador quería verla. Camila subió las escaleras con el corazón acelerado. No sabía si sería reprendida, ignorada o, lo que sería peor, tratada con desdén. Pero, cuando entró en la habitación,
encontró a Verónica con todos los papeles abiertos sobre la mesa. Ella no sonrió. Ella no hizo ningún cumplido. Solo hizo una pregunta: ¿confirmas todo lo que está aquí? Camila respondió que sí. El coordinador asintió y dijo: investigaremos. En los días siguientes, las organizaciones no gubernamentales se sumergió en una auditoría interna que tomó a muchos por sorpresa. Se empezaron a reevaluar los hogares temporales mencionados, se realizaron visitas sorpresa, se recuperaron informes antiguos. Algunos casos han salido a la luz con una claridad desconcertante: perros que regresan con lesiones que se justifican como caídas accidentales y gatos que regresan con un comportamiento extremadamente agresivo. Todo empezó a tener sentido cuando los fragmentos levantados por Camila fueron cruzados con informes de otros voluntarios y empleados que, solos, nunca habían reunido el coraje ni la evidencia para levantar sospechas. El discurso de la doctora Verónica, en una breve comunicación interna, fue directo: a partir de ahora, cualquier comportamiento inusual será documentado, no importa de dónde provenga la información. Fue el comienzo de un cambio. A pesar de la transformación detrás de escena, Camila siguió siendo la misma. Preferí mantener la distancia ante el murmullo, los agradecimientos e incluso las miradas respetuosas que empezaron a aparecer. Para muchos, se había convertido en la chica que descubrió el problema de las residencias de ancianos. Pero ella nunca buscó ese tipo de atención. Lo que realmente le importaba era ver que, poco a poco, los animales dejaban de regresar heridos, que se aplicaban nuevos criterios en las entrevistas y visitas. Ahora bien, antes de cualquier adopción temporal, se llevó a cabo un nuevo proceso de selección, más riguroso, que incluyó observación del comportamiento, análisis de la historia y, principalmente, escucha activa de los propios voluntarios. Fue la manera que encontró la coordinación para evitar que el dolor volviera a pasar desapercibido. Ya no era solo una cuestión de números, objetivos o buena apariencia. Finalmente hubo espacio para la sensibilidad. El cambio más simbólico ocurrió un día cualquiera, una tarde en la que uno de los perros más difíciles de las organizaciones no gubernamentales, un pastor belga rescatado de una situación de extrema violencia, fue adoptado por una pareja paciente y amable. Camila había sido la única que pudo acercarse a él sin ser mordida. Pasó semanas sentado fuera de la valla, ofreciendo silencio, luego trozos de manzana, luego las yemas de sus dedos. Cuando finalmente el perro le permitió tocarlo, la mitad del equipo quedó incrédulo. La adopción solo fue posible porque en el nuevo protocolo incluyeron a Camila para acompañar la adaptación. Ella era quien leía las señales del animal. Ella era quien podía saber si estaba listo. Y así fue. Cuando vio que la puerta del establo se abría, el perro caminó hacia la puerta sin dudarlo. No movió la cola ni ladró, simplemente caminó. Para Camila, fue suficiente. Con el tiempo, incluso la doctora Verónica comenzó a acercarse a lo que ocurría en los pasillos y cubículos. No es que hubiera cambiado completamente sus costumbres pragmáticas, pero sí había empezado a escuchar más. Comenzó a incluir voluntarios en reuniones mensuales y a crear un espacio para que historias como la de Camila se compartieran antes de que se convirtieran en quejas. Fue un cambio sutil pero significativo, y, aunque no lo dijera con tantas palabras, muchos sabían que todo comenzó con una niña tranquila que prefería hablar poco y observar mucho. La mirada de Camila empezó a tener peso cuando ella sugirió que un animal en particular aún no estaba listo para partir. Nadie más apresuró el proceso. Si ella decía que algún comportamiento era extraño, lo investigaban, y así, el cuidado dejó de ser solo una responsabilidad técnica, se convirtió también en una escucha sensible. Camila, por su parte, permaneció tras bastidores. No aceptó cargos ni quiso destacarse en las redes sociales ni en reuniones con socios de las organizaciones no gubernamentales. Él siempre decía que su lugar estaba allí, en el suelo del establo, en el silencio de los perros. Muchos la vieron como un faro de verdadera atención, pero ella nunca se presentó como nada más que una voluntaria. Al final, lo que le importaba era ver a los animales llegar a hogares donde pudieran empezar de nuevo sin miedo. Sabía que aún quedaba mucho por mejorar,
que no todo cambiaría de la noche a la mañana, pero también sabía que había hecho lo que tenía que hacer, incluso cuando nadie me prestaba atención. Y eso fue suficiente. Algunos voluntarios más jóvenes comenzaron a buscar a Camila, curiosos por entender cómo lograba notar tanto. Ella nunca dio respuestas complejas. Él solo dijo que era cuestión de tiempo, de paciencia, de estar realmente ahí, no solo físicamente. Repitió que los animales hablaban todo el tiempo, incluso sin palabras, y que solo necesitábamos aprender a escuchar de la manera correcta. Él no daba clases, no pronunciaba discursos, pero poco a poco fue creando un ambiente en el que la atención al detalle se convirtió en un hábito también entre los demás. Era común ver a la gente acercándose con más cuidado, esperando el momento del animal, observando antes de actuar. La organizaciones no gubernamentales empezó a verse diferente. Cálmate, más humano. Aún con todos los cambios, Camila nunca habló públicamente sobre lo que había descubierto, no concedió entrevistas ni escribió textos para el sitio web de las organizaciones no gubernamentales. Lo preferí así. Pensé que el enfoque principal debería estar en los animales y no en aquellos que los cuidan, pero era imposible ignorar el impacto que tuvo. Se actualizó la lista de hogares de acogida. Los informes posteriores a la adopción se hicieron más detallados y ahora cada adopción se sometía a una doble evaluación, técnica y conductual, y aunque esto no impidió que ocurrieran errores, redujo enormemente los riesgos. La mirada de Camila, invisible al principio, ahora era parte de un protocolo oficial. En uno de los pocos días en que las organizaciones no gubernamentales organizó un evento interno para agradecer a los voluntarios, Camila casi no fue. Estuvo en duda hasta el último minuto, pensando que no tenía sentido. Al final apareció, se paró en un rincón, ayudó a ordenar los recipientes de agua y se fue ante los aplausos. Pero alguien pegó en la pared de la cafetería una foto de ella con Chico, ese mestizo negro que regresó traumatizado y luego encontró un nuevo hogar donde se convirtió en otro perro. En la foto, los dos estaban sentados uno al lado del otro, casi tocándose. El título escrito a mano decía: "El cuidado comienza en el silencio". Nadie dijo quién lo puso. Ella nunca preguntó. Desde entonces, Camila ha estado allí. Llegar temprano, limpiar, alimentar, observar. A veces, sales con la ropa cubierta de barro y el corazón lleno de certezas que no caben en hojas de cálculo. Nunca quise convertirme en un ejemplo, pero sí en una referencia, e incluso en los días en los que te sientes pequeño, cuando piensas que nada está cambiando lo suficientemente rápido, simplemente mira a tu alrededor, la forma en que se recibe a los perros, la forma en que se escucha a los voluntarios, la forma en que el dolor ya no se ignora. Todo esto tiene un poco de ella, no porque alzó la voz o exigió reconocimiento, sino porque hizo lo que había que hacer, y lo hizo bien, con paciencia, con firmeza y sobre todo con verdadero amor. El que no sale en las fotos, pero que lo cambia todo por dentro.